Exactamente, Eddie, son las 8 en punto y como puntuales, como tren inglés, le damos la bienvenida a Hernán Ulloa, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un organismo que estuvo en la mira, realmente que estuvo en la mira de desaparecerse, ¿no? Desde el inicio del gobierno de Lenin Moreno, ¿no? Hubo toda una campaña de desprestigio, una campaña mediática de todos los días, titulares, periodicazos para desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana. Finalmente, el gobierno encontró que este era un camino para poder controlar algunos poderes con y finalmente logran sostenerlo. Pero ahora, nuevamente, parece que ya no le sirve. Hernán, buenos días, bienvenido a Radio La Calle. ¿Ya no sirve? ¿Van a desaparecerlos? ¿Cómo están leyendo esta coyuntura en el Consejo de Participación Ciudadana? Santiago, muchas gracias por la invitación. Discúlpeme que tenga la entrevista de esta manera. Me estoy trasladando justamente del aeropuerto hacia la capital. He tenido que venir urgente para dialogar sobre la situación que está ocurriendo en la Contraloría General del Estado. Mire, ninguna institución es responsable por los malos manejos de las personas que han pasado por ella. Ninguna institución es responsable. Es más o menos como que un conductor vaya mareado, atropella a varias personas y usted decida el día de mañana retirar todos los vehículos de circulación porque son un peligro. No, señor. La institución no es responsable. Lastimosamente, en un gobierno anterior, este gobierno decidió meterle la mano a instituciones nobles que merecían tener su independencia para que exista un equilibrio y un verdadero control entre ellas. Recuerde que también hubo una metida de mano en la Fiscalía, recuerde que hubo metida de mano en el Consejo de la Judicatura, que fue la herramienta del poder político para meterse en la Administración de Justicia, hubo metida de mano en la Contraloría. Sería irresponsable mencionar de que también deben desaparecer en lo absoluto. Se debe dar la oportunidad a la institución cuando personas nobles, independientes del poder político o del poder económico, como es la esencia del Consejo de Participación Ciudadana, pues hoy por hoy estamos cumpliendo un trabajo con todas las dificultades y los embates que tenemos, pero dejando muy en claro de que las designaciones que se han hecho y el trabajo que se está haciendo en conjunto con la comunidad, con la ciudadanía, pues está dando resultados en recuperar el prestigio que lastimosamente ha perdido el Consejo de Participación Ciudadana por estos malos manejos. Pero lo que le quiero decir categóricamente es que el Consejo merece la oportunidad de existir. Nosotros con Edison Pérez, le cuento, hace una infidencia y a todos nuestros amigos trabajábamos en el Consejo de Participación Ciudadana y proponíamos, ¿no? En este plan de acción, decíamos que el Consejo de Participación Ciudadana debe ser eso, un puente que vincule a la ciudadanía con el Estado. Habría que ver si se está cumpliendo ese rol. Y lo mencionaba porque veo que ya está llegando a las instalaciones del Consejo y el barrio este cerca de la Marín. Hernán, hace 4 días usted y 3 consejeros más solicitaron a la presidenta una reunión urgente para poder tratar precisamente el tema del contralor Pablo Celi. ¿Va a tener lugar esa reunión? ¿Cuál es el objetivo de esa reunión ahora que además Celi está en la cárcel 4? El objetivo de esta reunión es dar soluciones a la sociedad ecuatoriana, que no merece tener una institución tan importante como la Contraloría en una situación de acefalía. Usted se imagina, y lo he escuchado en varios medios de comunicación, y es cierto, tener una persona este momento que es encargada del encargado. Eh, Hay que verificar, y eso también vamos a tocar el día de hoy, hay que verificar la pertinencia de esa designación, Eh, porque según la ley orgánica de la Contraloría General del Estado, es el Contralor General del Estado que tiene esta facultad de designar al subcontralor. Hernán, pero ahí no hay un error primero, justo en lo que acaba de decir usted, no hay un error primero. ¿Por qué lo dejaron tanto tiempo a Celi, que ya era el reemplazo, ¿no? Sí, permítame indicar el antecedente histórico, porque lo que le voy a mencionar es mi criterio que voy a proponerlo a los distinguidos compañeros consejeros, mas no es una posición institucional, por lo menos por el momento.
El momento en que el doctor Carlos Polit fue censurado por la Asamblea Nacional en el año 2017, en ese momento tenía que el Consejo de Participación Transitorio iniciar el procedimiento del concurso de méritos y oposición para elegir al Contralor General del Estado. Tenía que inmediatamente hacerse este concurso para elegir su reemplazo, el titular. Sin embargo, el Consejo Transitorio en su resolución establece de que no pueden hacer una evaluación sobre el Contralor subrogante, puesto que no fue la autoridad designada por el Consejo de Participación, quien en lugar de hacer el concurso, lo que hacen es ratificar al doctor Pablo Celi como subrogante, quien ese espacio hasta por el periodo que le correspondía al doctor Carlos Polit. Luego de esta resolución, que también estaba de la mano de la conformación del Tribunal de Cuentas, usted debe conocer de aquello, existe un dictamen interpretativo de la Corte Constitucional por medio del cual se blinda las decisiones del Consejo Transitorio. Esta situación conlleva que el Consejo Definitivo, en el periodo de Tuárez, al tratar de revisar esta situación e iniciar el concurso de méritos que según ellos correspondían, fueron destituidos por incumplir con la sentencia, con el dictamen interpretativo de la Corte Constitucional que exigía el blindaje de las disposiciones del territorio. ¿Cuál es mi criterio y por qué doy este antecedente? Porque la persona que está actualmente en la Contraloría, que viene a ser el encargo del encargo, no es una persona que fue tomada en cuenta en alguna resolución por parte del Consejo Transitorio y tampoco tiene el blindaje de la Corte Constitucional. Al no encontrarse en funciones el doctor Pablo Celi, por gozar de vacaciones, por estar en este proceso judicial, lo que corresponde desde mi punto de vista es iniciar el proceso de concurso de méritos y oposición para designar al Contralor General del Estado. Aquí no estaríamos incumpliendo ninguna ley, aquí no estaríamos en oposición a ningún dictamen interpretativo de la Corte Constitucional y mucho menos oponiéndonos a una decisión del transitorio que no toca a la funcionaria que se encuentra actualmente ejerciendo la titularidad de la Contraloría General del Estado. Según este criterio, que lo voy a llevar al Consejo de Participación a mis compañeros, yo creo que estamos facultados para aquello. Hernán, buenos días, les saluda Edison Pérez. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hoy se encuentra nuevamente en la mira del futuro presidente Guillermo Lasso, que asumirá el mandato el 24 de mayo. Él ha realizado declaraciones públicas donde ha expresado que el Consejo debe desaparecer porque considera que es inoficioso. ¿Qué criterio le merece esas declaraciones a priori del presidente electo Guillermo Lasso? Mire, algo que yo valoro bastante y respeto es la coherencia en la política. El presidente electo Guillermo Lasso, hace 2 años atrás, cuando se daba la elección del Consejo de Participación Ciudadana definitivo, inició una campaña por el voto nulo, indicando que era su intención de que este organismo desaparezca. Ese mismo criterio ha sido coherente en manifestarlo durante su campaña, lo ha expuesto en un plan de gobierno y una vez que ha sido electo, ha ratificado su compromiso de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Esa posición coherente en política para mí es respetable, pero yo sí le exhorto a través de estos micrófonos para que nos dé la oportunidad a los consejeros actuales de tener una reunión con el presidente electo para indicarle las bondades del Consejo de Participación Ciudadana. Yo lo he mencionado aquí desde el inicio, de que el plato fuerte del Consejo de Participación no es la designación de autoridades, no, es ponerse del lado del ciudadano en aquellos problemas del ciudadano de pie que no son tomados en cuenta por ninguna otra autoridad. Es llamar la atención y hablar de las orejas a los funcionarios e instituciones que no cumplen con su trabajo. Es ser parte procesal en las investigaciones que se llevan por casos de corrupción. Y esa es una herramienta que no se ha utilizado y que lastimosamente, producto de que se han mermado los recursos del Consejo de Participación, han avanzado
a paso lento las investigaciones en Secretaría de Transparencia. Y qué bueno que ustedes hayan sido funcionarios porque ustedes entienden las bondades que tiene el Consejo de Participación, que promueve justamente la participación de la ciudadanía y a través de ella ejercemos el control social de las actividades de la administración pública. Estas son las bondades que quiero hacerle conocer personalmente al presidente electo Guillermo Lasso. También indicarle de que nosotros no somos responsables de lo que ha ocurrido en una administración anterior. Pero ya en la parte jurídica, algo más importante, recuerde que con todo este embate de la eliminación del Consejo, existieron muchas consultas a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional emitió un dictamen por medio del cual establece cuál es el mecanismo para eliminar el Consejo de Participación, que no es la consulta popular, como lo ha dicho el distinguido presidente electo, sino a través de una reforma parcial. Recuerde que pasó a través de la Asamblea un proyecto de enmienda para quitarnos funciones. No pasó. Luego la reforma parcial tampoco pasó. La consulta popular no es el mecanismo idóneo de conformidad con lo que establece la misma Corte Constitucional, por lo que va a tener un problema muy serio en la parte jurídica de aplicar esta situación a través de una consulta. Exactamente, Hernán. Ahí está el punto. Tal vez el desconocimiento del señor Guillermo Lasso le lleva a mantenerse en este criterio, que usted lo llama coherente, de desaparecer una institución que se encuentra como parte fundamental de la estructura del Estado. Y para reformar la estructura del Estado, la Constitución es clara. Dice que se debe realizar una asamblea constituyente. No es a través de una consulta popular o no es a través de una reforma parcial. Eso está clarísimo. Si el señor Guillermo Lasso se mantiene en ese criterio, entre comillas, coherente, de desaparecer una institución que lo que busca, como usted bien establece, no solo es nombrar autoridades, es ejercer el control social a través de la participación ciudadana, con veedurías y demás, del manejo de la cosa pública. Si el señor Guillermo Lasso no termina de convencerse de que esta institución es fundamental para cambiar la estructura y el funcionamiento del Estado, ¿cuál va a ser ahí la posición que asuma Hernán Ulloa y el Consejo de Participación Ciudadana en pleno? Bueno, primero, indudablemente hay que dialogar. Hay que hacerle entender esta situación que seguramente el equipo de asesores en el cual siempre se respalda el consejero, el presidente electo o cualquier autoridad, pues quizás no le han informado de manera correcta cuáles son los mecanismos que establece por lo menos la Corte Constitucional. Yo coincido totalmente con lo que usted acaba de mencionar. Tratándose de una estructura que se encuentra dentro de la Constitución del Ecuador, la única vía o el mecanismo en derecho para deshacer lo que se hizo es mediante una asamblea constituyente. Ese es mi criterio personalísimo. Pero la Corte Constitucional, que es el máximo organismo de interpretación de la Constitución, ha manifestado que se lo podría hacer mediante una reforma parcial. Y eso hay que cumplirlo. Así no nos parezca razonable o coherente. ¿Qué va a pasar? Lo que yo pienso, atendiendo las palabras, atendiendo el mensaje que ha dado el presidente electo desde que conocemos su clara victoria en estas elecciones, es que él va a mantener diálogos con diferentes sectores, que él va a atender las cosas que son prioridad nacional en este momento. Y entiendo que la eliminación del Consejo, por más que esté en agenda, no debe ser una prioridad para el próximo gobierno del Ecuador, teniendo en consideración de que se debe fortalecer el mecanismo o la estructura de salud en torno a la pandemia que vivimos, para mejorar justamente el control sobre los actos de corrupción que han existido en estos embates que ha tocado lastimosamente a la sociedad ecuatoriana y al mundo entero con el tema del COVID-19. Existe el tema de levantar la economía del país, existe el tema de la lucha contra la corrupción, donde el Consejo de Participación Ciudadana puede ser el aliado número 1 del próximo gobierno. Entonces creo que lo coherente es mantener un diálogo y darle a cada punto la prioridad que se necesita. Y la prioridad en este momento no es la eliminación del Consejo de Participación, por lo que yo creo que indudablemente así tenga toda
la predisposición de desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, entiendo que le dará su categoría a las prioridades que el Ecuador necesita en este momento. Hernán, una de las una de las tareas seguramente más nobles y urgentes del Consejo de Participación Ciudadana es la lucha contra la corrupción. La Asamblea Nacional destituyó a la exministra María Paula Romo por el tema de el uso de bombas caducadas y demás, pero se sabe que detrás hay una trama también de reparto de hospitales, o al menos hay evidencia de eso. Hay sospechas. ¿Qué ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana actual para también responderle al país en ese rubro? El país debe entender de que en estos 2 años ha sido extremadamente difícil tener un control absoluto y un buen manejo ágil el Consejo de Participación Ciudadana, porque todo va en torno también a la economía de la institución. Y si existe un embate para desaparecer el Consejo, y si te bajan el presupuesto de 12 millones a 1,5 millones o a 3 millones, y que apenas alcanza para el sueldo, que no alcanza para la gasolina, que no alcanza para contratar más investigadores, que no alcanza para llevar a cabo los concursos, es muy difícil hacer las tareas a través del Departamento de Transparencia, a través de esta secretaría que se lleva estas investigaciones, con la logística de tan solo 8 personas, es muy difícil tratar temas nacionales. Le voy a decir una infidencia, al igual que ustedes me han contado que han sido funcionarios del Consejo de Participación. Yo soy consejero del Consejo de Participación, pero en Guayaquil, que es mi ciudad natal, yo no utilizo la estructura del Consejo de Participación Ciudadana, no utilizo el chofer, no utilizo el vehículo, yo utilizo mi oficina, mis recursos, mi personal, mi conductor, mi propio vehículo, pago mi propia gasolina, porque ese es el esfuerzo que uno tiene que hacer en la institución que uno valora y quiere que salga adelante, a la vez también como respeto a los funcionarios que se encuentran atendiendo, extralimitándose en sus capacidades para poder atender todas las problemáticas. Pero en torno y respondiendo a su pregunta, esto no quiere decir que hemos dejado de trabajar, esto no quiere decir que hemos dejado de investigar. Y con todo el sacrificio que demanda, entiendo que el Departamento de Transparencia ha seguido investigaciones sobre temas sensibles, como el tema justamente que menciona, como el tema de los carnets de discapacidad, como el tema de los vacunados VIP por COVID-19. He tratado personalmente de solucionar los temas de coactiva, los problemas de coactivas que se dan en CNT y CNEL, la sobrefacturación, y poco a poco voy a ir sacando uno a uno resultados favorables para la ciudadanía, sobre todo para el ciudadano de pie, que estos asuntos generalmente no están en agenda del poder político, porque son pequeños, no, pero para el ciudadano son muy importantes. Imagínese usted estar en coactiva, que te cancelen tu cuenta bancaria, no, tú no puedes recibir el pago de tu patrón, no tienes tu vida crediticia arruinada. ¿Cómo no es posible que se tome cartas en el asunto sobre estos temas sensibles? De eso me estoy preocupando. Hernán va a tener ahí un problema, va a tener un problema ahí con el presidente electo, ¿no? Que está ahí al frente de un banco. Oiga, Hernán, una cosa más, ¿qué pasa si ahora usted ha llegado a Quito para, en efecto, proponer ya el concurso para Contralor General del Estado? Esa es su propuesta, esa es la propuesta que han recogido usted y otros 3 consejeros más. ¿Qué pasa si al final del día, más allá de las prioridades o no del gobierno, los desaparecen? ¿Qué pasa con lo actuado por el Consejo de Participación? La última palabra la tiene el pueblo ecuatoriano. Si finalmente, dentro de todo lo que he manifestado, existe la voluntad de continuar con esta situación de desaparecer el Consejo, esto no se trata de hacerlo con un plumazo. Tenemos que tenerlo muy claro. La consulta no es la vía. Esto no se puede arreglar en la Asamblea tan rápidamente. Va a tomar su tiempo nuevamente retomar el tema de la eliminación. Y por eso hay cosas que están en prioridad. Pero si finalmente con todo lo que le menciono llega a hacerse un referéndum reformatorio, o finalmente de qué forma no lo conozco. O sea, solo podría ser por referéndum, ¿no? Solo podría ser por consulta o asamblea constituyente. Una reforma parcial que pasa el proyecto, se califica en la CC, pasa un referéndum reformatorio, se hace el respectivo referéndum y ahí
si el pueblo ecuatoriano decide que el Consejo de Participación no debe existir, pues tenemos que respetar la voluntad ecuatoriana. Yo lo que haré es regresar con mucha satisfacción al libre ejercicio profesional, porque yo me he formado un prestigio y una vida en el libre ejercicio como un abogado litigante y no tengo ningún temor en regresar al libre ejercicio. Es más, anhelo próximamente estar nuevamente en los tribunales de justicia. Pero Hernán, más allá de que usted pueda volver al ejercicio profesional independiente, la idea es, usted está ahora al frente del Consejo de Participación Ciudadana, o más bien dicho, conforma este cuerpo colegiado, y la idea es defender justamente la institucionalidad y una constitución y una estructura del Estado que fue aprobada por la mayoría de ecuatorianos en el 2008. ¿Por qué gastar ahora dinero, tiempo, recursos en intentar desaparecer algo que más bien habría que fortalecer para que la institución de todo el aparato estatal y los funcionarios que deben asumir cada uno de sus responsabilidades lo hagan de una forma mucho más honesta y transparente? ¿Por qué permitir aquello o por qué dar esa viabilidad a que suceda cuando hay otras urgencias que debería preocuparse ya el futuro presidente? Edison, Santiago, este es su criterio y también es el mío. Indudablemente lo que he mencionado, para empezar, es que la institución no es responsable de personas que han sido partes o han conjugado con el poder político. Esta es una institución noble e independiente del poder político y el poder económico para poder cumplir efectivamente con nuestras funciones. Si ese equipo de personas que ocupó este espacio no lo supieron valorar, la institución no es responsable. No hay por qué pensar en la eliminación. Hay que fortalecer a la institución. Y por eso estoy exhortando para ser atendido junto con mis compañeros al señor presidente electo para hacerle entender esta situación. No es posible que todavía no entendamos de que a través del Consejo de Participación sí se designan autoridades, pero en aquel momento con la aplanadora que tenía el anterior presidente en la Asamblea Nacional, también podría haber designado a todas las autoridades a dedo, a las que le daba la gana. O sea, es falso la percepción de que el Consejo fue el mecanismo. También puede ser la Asamblea del Ecuador. Pero acá, llevado bien con personas independientes, hay la garantía de que se elegirán los perfiles más idóneos, personas que no estén comprometidas con el poder político y económico y que tengan la mejor hoja de vida para poder ocupar los espacios de designaciones que nos corresponden. Muchísimas gracias, Hernán, gracias por su tiempo y bueno, la reunión con Guillermo Lasso, le cuento, no va a ser hoy porque él se va a Colombia y almorzará con el presidente Iván Duque. Nada más se lo pongo ahí picando de información. Gracias, Hernán, un abrazo. Gracias, Edison. Un abrazo. Gracias, Hernán, que le vaya muy bien. Estaremos pendientes de